Bueno, vamos a presentar pantalla. Déjenme ver. Oh, espérenme un momento. Ok, ahora sí. Iba a presentarles otra que no era. Vale. ¿Qué tenemos aquí, chicos? ¿Qué hemos aprendido que es esto? ¿Qué podemos decir de ello? Esta es una realimentación de la última clase que habíamos tenido, que era sobre las diferentes, bueno, los diferentes tipos de soluciones. Habíamos hablado sobre las soluciones saturadas, las sobresaturadas, las diluidas, y habíamos establecido dos tipos de clasificación en cuanto a ellas. Tenemos la primera clasificación, que tiene que ver también por cantidad de soluto. Las dos son sobre cantidad de soluto, pero hay dos clasificaciones. Pueden ser saturadas, insaturadas y sobresaturadas. Las saturadas es cuando se combina un máximo de soluto y todas las moléculas que tiene el solvente se van a mezclar con ellas. Las insaturadas es cuando hay una parte en el cual no eh, existe menos cantidad de la que puede soportar o que puede combinarse. Y las sobresaturadas presentan un tipo extra, digamos, de elemento para poderse hacer de esa forma sobresaturada. Estamos hablando de la temperatura, y gracias a esa temperatura se puede solubilizar mayor cantidad de soluto. Entonces, a partir de ese momento es que eh, vamos a tomar en cuenta esta parte, ¿de acuerdo? Y la otra es que puede ser diluida y puede ser, se me fue la otra, concentrada, ¿sí? Concentrada y diluida. Es prácticamente lo mismo, ya, prácticamente lo mismo, solamente que cuando hablamos de concentradas, mmm, podemos mencionar que hay diferentes grados o diferentes puntos de concentración, ¿sí? Diferentes puntos de concentración. Entonces, en realidad, lo que es importante saber en la mayoría de los casos se refiere a la cantidad de soluto. ¿De acuerdo? Bien, esta parte de la estrategia de enseñanza-aprendizaje, tenemos dos repasas, ¿de acuerdo? Está en la página 129 y 130, ¿sí? Entonces, esas son algunas de las que les mencioné hace, hace algunos, hace algunas horas en la última clase. Ok, bien, vamos a ver. Vamos a bajar un poco. Tenemos ahora aquí los coloides. ¿Qué es un coloide? ¿Qué podemos decir de los coloides? De lo que ya hablamos poquitísimo, pero hemos hablado. Eh, eh, ¿De los colores primarios o secundarios o en general? Ok, coloide lo relacionas con colores, ok. Los
coloides. Estamos hablando sobre sustancias químicas. Ah, sí, Sí, no lo había escuchado bien. Yo le sí, había sí, sí. escuchado colores. Sí, Ok. perdón, profe. No, no hay problema, está bien. De hecho, gracias por participar. Sí. En este momento, aquí está. En este momento voy a presentar un video eh, y quiero que observen los tipos. Eso es para finalizar el contenido anterior, ¿de acuerdo? Eh, y puedan observar cómo se comportan las disoluciones dependiendo la cantidad del soluto. Puedes activar el sonido por lo que les mencionaba la otra ocasión, ¿de acuerdo? Vamos a ver, tenemos ahí soluciones. Están las diluidas, las concentradas, las saturadas y las sobresaturadas. Las diluidas tienen menos solvente. En las concentradas hay mayor cantidad de soluto, perdón, es soluto. Luego están las saturadas, donde todavía tenemos que la mezcla se hace perfecta, ¿sí? En cuanto a la cantidad de soluto y la cantidad de solvente. Es decir, el solvente se mezcla perfectamente con el soluto. Y tenemos las sobresaturadas, a las cuales nosotros podemos aplicarle cierta cantidad de soluto, ¿sí? Y este soluto va a mezclarse perfectamente. Entonces, cuando creamos o hacemos una solución saturada, sobresaturada, tenemos que aplicarle calor. De lo contrario, no va a generarse esa solución sobresaturada. Acá está. ¿Sí? Ok. Y bueno, fundamentalmente, cuando se intenta a temperatura normal, habrá un momento en el que se generen como cierto exceso que está por ahí. Bien. Ok, como pudo verse entonces, las dos clasificaciones ahí estaban. ¿Sí? Cuando se encuentra las soluciones saturadas, ¿sí? Es una clasificación y teníamos como las soluciones insaturadas, las saturadas y las sobresaturadas. Y teníamos también las soluciones diluidas, ¿sí? Como estas que están acá, ¿sí? Diluidas y concentradas. Esas serían como finalizando un poco esto. Bien, decíamos entonces que los coloides, todos los que están aquí, son coloides. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, la mayonesa, la gel para cabello, yo creo que eso es, la gelatina, el champú, diferentes tipos de conservas, las salsas como las de tomate, hay unas chonky que son deliciosas, perdón, las cremas cosméticas, las gomitas y las cremas batidas, ¿sí? Son algunos de los coloides, pero ¿a qué nos vamos a referir con coloides? Los coloides son sustancias que se encuentran en un estado intermedio entre mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, ¿sí? Acuérdense que las mezclas homogéneas son aquellas en las que no se observan los componentes de la solución
o disolución, y las mezclas heterogéneas son aquellas en las cuales sí se logran separar una suspensión como de los antibióticos o todo aquello que diga agítese antes de usar, ¿sí? Es porque es una mezcla heterogénea. Bien, hay factores importantes en esto que la van a estar diferenciando y es el tamaño de las partículas disueltas. Partículas disueltas son los solutos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ya habíamos hablado un poco de esto mismo, de las disoluciones, ¿se recuerdan? Pues es muy parecida a la forma que van a tener los coloides. Únicamente que aquí le vamos a llamar, en vez de solutos, les vamos a llamar fase dispersa y el otro componente que sería el solvente se va a llamar fase, fase disolvente. Sí, fase disolvente, ¿ya? Otra características, que son dos características que van a presentar los coloides, tenemos el efecto Tyndall y el efecto del movimiento browniano. En un momento vamos a ver cómo se da eso en cuanto a la solubilidad y vamos a ver también por medio de videos qué es lo que va sucediendo en ese sentido. ¿Sí? Una de las características que van a tener los coloides es precisamente que van a tener un aspecto como con cierta turbidez o nuboso porque las partículas van a reflejar o dispersar la luz, ¿sí? Entonces voy a mostrar ahí un video con algunos experimentos para que lo puedan observar y lo puedan ver mejor representado. Ok, entonces los coloides pueden existir en los tres estados, ¿sí? Sólido, líquido y gaseoso. Sin embargo, no existen coloides en los que ambos componentes, el soluto y el solvente, sean de tipo gaseoso. Tenemos entonces aquí algunos ejemplos de coloides, ¿ya? Y vamos a hablar siempre aquí de la turbidez. En un coloide es posible identificar una fase dispersa. Aquí sí podemos identificarlo y una fase dispersante. Aquí es como les mencionaba, la fase dispersa es el soluto y la fase dispersante es el solvente. Aquí tenemos la fase dispersa. ¿Qué es la fase dispersa, dijimos? Este es el soluto y este es el solvente, es decir, sólido en sólido, sólido en líquido, sólido en gas, líquido en sólido. ¿De acuerdo? Ahí vamos a estar viendo esa parte. Ok. Vamos a ver, ¿hay alguna pregunta por el momento? Levanta su mano y le doy la palabra. Muy bien, entonces. Acá estoy, aquí estoy. Tenemos entonces que en este cuadro lo que nos está indicando es que cuando tenemos una fase dispersa o el soluto es sólido en un medio sólido, ¿sí? Tenemos los ejemplos como gemas, vidrios, rubíes, y bueno, algunos minerales tienen esta característica. Sólido en líquido, tenemos por ejemplo el plasma, ¿sí? La característica de plasma, la tinta. Si ustedes han observado, la tinta no es no es un líquido específicamente, tiene cierto grado de viscosidad y es precisamente por ello. La jalea, ¿sí? Algunas salsas. Sólido en gas. Ahí tenemos, por ejemplo, el humo y las nubes con polvo, el famoso polvo del Sahara, ¿sí? Es cuando se está distribuyendo,
¿sí? Moviéndose en toda la atmósfera. Líquido en sólido, tenemos por ejemplo las perlas, algo muy interesante, las perlas. Los ópalos, no, por el momento no recuerdo qué son los ópalos, simplemente he escuchado, pero no. Pero las perlas sí, vean, líquido en sólido. Líquido en líquido, por ejemplo, la mayonesa, ya vamos a ver algunas de los elementos que contiene la mayonesa. Líquido en gas, y esto lo habíamos mencionado en algún momento, de cómo la niebla, ¿sí? Es precisamente una mezcla de líquido en gas y eso forma niebla. Eso significa que eso es un coloide. Sí, la niebla es un coloide. Gas en sólido, como la piedra pómez, el ámbar, que también son rocas. La piedra pómez es una roca blanca que tiene algunos poros, ¿sí? Esta es la roca que utiliza la mayor parte de la gente para combinarla con tierra preparada y ahí poner las plantas estas, las cactáceas, ¿sí? O los cactus que nos regalan así en pequeño. Tenemos también el gas en líquido, como las espumas, el merengue, o turrón, y la crema batida. Bien, tenemos muchos coloides en nuestra vida cotidiana. Muchos de ellos son llamados emulsiones, ¿sí? Algunos, bueno, en los más comunes, no necesariamente emulsiones. Tenemos salsa de tomate, puré de de papas, verduras, ¿sí? Los geles, aquí no se mencionan los geles, pero por aquí nosotros, déjenme ver, ese es un sólido en líquido. Por aquí tendría que estar como los geles en sólido, donde la fase dispersa es sólida y la fase de dispersión es líquida. Por ahí encontraríamos los geles. Ok, vean, este contenido es bastante rápido. Nosotros podemos hablar un poco de las estrategias estas, viendo todo un conjunto de productos que nos venden para alimentación. La mayoría de los productos envasados que consumimos contienen aditivos y emulsionantes para mejorar las características organolépticas de los productos. Es decir, como para que una crema, digamos, eh, no, no tenga un aspecto como demasiado graso, ¿sí? Se utilizan emulsionantes para poder reducir eh, una forma visual que no sea tan agradable, ¿sí? Muy bien. Se va a entrar a la plataforma de Santillana. En la pestaña de actividades van a utilizar recursos que tengan que ver con esta parte, ¿de acuerdo? Deme un momento antes de pasar a la siguiente parte, que ya es un poco sobre propiedades de los coloides. Sí. Hablamos de los coloides y una de las primeras características que tienen es que van a presentar un movimiento browniano. ¿Sí? El movimiento browniano se debe por su descubridor Robert Brown, y se mira cómo esta característica la tienen en cómo se va representando, ¿sí? Cómo se va distribuyendo. ¿Ya? Vean que es un movimiento completamente errático, completamente al azar. Y si se recuerdan, cuando estábamos viendo el video con los clips, había, donde estaban todos los clips,
¿sí? Que se unían, ¿sí? Esos clips inmediatamente cuando se combinó el detergente y se convirtió a agua de detergente, sucedió esto, ¿sí? Donde estaban la mayor cantidad de clip descendieron, pero hubo una región donde había un clip solito que no descendió inmediatamente, ¿sí? ¿Por qué razón? Precisamente porque el agua había eh, ¿cómo era? El detergente líquido que se le agregó al agua hizo este tipo de movimiento, hizo movimiento browniano. Entonces el clip que estaba flotando mantuvo esa condición, esa característica, y no se fue al fondo hasta que todo el solvente, ¿sí? Se hubo diluido perdón, que todo el soluto se hubo diluido en el solvente y se convirtió completamente ya en otra sustancia. Entonces, el movimiento browniano es característica también de los coloides. Bien, voy a dejar de compartir brevemente para compartir un video con ustedes. Este video no lo voy a dejar todo por el tiempo, ¿sí? Déjenme ver, es este. Permítanme, se los comparto. Muy bien. Ok, bueno, vamos a dejar un momento la introducción ya y vamos a ver lo siguiente. Ya se permitan. Voy a poner en un momento la se le aplica, vean, se le aplica de una mezcla más concentrada, ¿sí? Se le está aplicando a un vaso con únicamente sería agua como solvente, ¿sí? Observen cómo se va a combinar poco a poco con el agua.
No sé si lograron observar que aún estaba, vamos, no quiero dejarlo por acá, nuevamente para que logren observar el vapor. Todavía el agua está con vapor. Bien, en el experimento anterior, es decir, el vaso que tenía una temperatura a 80 grados, en realidad sí se pudo observar un poco cómo esa temperatura, ¿sí? Tal vez no estaba a 80 grados porque en realidad no lo pudimos ver, no toma la temperatura en el experimento para decir de que sí se trataba de 80 grados Celsius, pero lo que sí podemos observar y sí pudimos evidenciar es de que esta temperatura, eh, pues esta temperatura estaba bastante alta, ¿sí? Estaba bastante alta. Precisamente se pudo observar que se encontraba incluso eh, a punto de vapor, ¿sí? Habían ya alguna evidencia de ello con el vapor de agua, es decir, que estaba muy caliente. Algo que vamos a redefinir en este momento ya es que eh, la velocidad con la que se combinó fue mucho más rápido que con el agua a temperatura normal, ¿sí? ¿Por qué sucede eso? Porque las partículas, las moléculas de agua, se van a mezclar con el colorante, ¿sí? Este colorante se van a mezclar mucho más rápido con la temperatura caliente. ¿Por qué razón? Porque todas las moléculas están moviéndose a mayor velocidad. Eso es parte de la energía, ¿sí? Que tienen todas las sustancias, ¿sí? Entonces, eh, un cuerpo que tiene mayor energía, ¿sí? Pues resulta que sus moléculas tienen una velocidad mucho mayor y eso les permite comunicarse de una forma más rápida, comunicarse entre ellas y, por supuesto, combinarse mucho más rápido entre ellas. Vamos a ver ahora que el agua está fría. Bien, plantea ahí una corrección a lo que yo había dicho, ¿sí? Hay una corrección a lo que yo había mencionado. El, el que baja de temperatura es el colorante, ¿sí? El colorante es el que estaba más frío, ¿sí? Un experimento mm, de forma adecuada hubiese sido únicamente cambiando las temperaturas del agua, ¿sí? Y el colorante a la misma temperatura, ¿ya? Porque así el colorante mantenía su energía
la energía en sus moléculas, y el único que iba a cambiar para demostrar ese efecto de combinación era el agua, ¿sí? Ahora, de lo que pudimos observar, independientemente que el colorante hubiese estado como más frío, lo que pudimos observar es el tipo de movimiento que generó cuando se comenzó y se iba mezclando poco a poco con todas las moléculas, ¿sí? Pues ese movimiento errático, ese movimiento extraño que pudimos observar es precisamente lo que nosotros conocemos como movimiento browniano, ¿sí? Bien. Ahora sí voy a compartir el efecto Tyndall, que era el que quería mostrar desde hace algunos instantes. Bien, cuando hablamos de coloides y el efecto Tyndall, este efecto Tyndall es muy propio de los coloides y es fundamentalmente lo siguiente. En este experimento nosotros vamos a poder observar cómo, primero, la luz, ¿sí? La luz gracias a este lápiz que con luz, digamos, láser, la característica que tiene es que en un solo punto se concentra todo ese flujo de rayos, ¿de acuerdo? Entonces puede observarse perfectamente que se concentra en un punto específico. Bueno, y también que las mezclas pueden clasificarse, ¿verdad? En homogéneas, coloides y heterogéneas. Ok, tenemos aquí que el efecto Tyndall es fundamentalmente sobre la dispersión de la luz por las partículas coloidales, es decir, debido a que se dispersan, a que tienen diferente tamaño, a que se trata de una mezcla intermedia entre una mezcla heterogénea y una homogénea, pues va a atravesar la mezcla, pero no solamente la va a atravesar, ¿ya? Sino que también entre todas las moléculas o partículas coloidales se va a dispersar. Y de esto es que se trata el efecto Tyndall. Observen que está en la parte de arriba. Arriba, en esta parte aquí, permítanme. Ahí tenemos. Le coloca el incienso ya con el humo y lo cierra. Sí. ¿Por qué? Porque ahí lo que está generando es un efecto de niebla, ¿sí? Es decir, sólido en gas. Vean, todo esto, ¿sí? Permite que los rayos de luz, ¿sí? Que la luz se logre dispersar en diferentes direcciones. O sea, está el que pasa perfectamente, pero se logra observar que también se dispersa en diferentes direcciones. Bueno, y da la recomendación. Antes de ello, quiero que observen en la parte del líquido, ¿sí? Este tiene un líquido. Esta parte es. Bien, cuando está apuntando únicamente a que atraviese por el aire y el vidrio,
no se observa ninguna dispersión de la luz, pero justo en este momento, el que comienza a bajar, hay dispersión. ¿Observan ustedes? ¿Sí? ¿Observan la diferencia? Y eso es ya en un líquido, cómo se observa el efecto Tyndall. Ok, muy bien. Vamos a continuar ahora con la parte de la guía. Y bueno, tenemos, ahora sí, van a comprender mucho mejor esta parte. Tenemos entonces que cómo se va dando el movimiento browniano, y el movimiento browniano es precisamente un movimiento completamente al azar y que tiene esa característica, como lo habíamos observado de esa forma. El Tyndall, ¿sí? Es precisamente esa dispersión que se da únicamente en los coloides, porque va a permitir que cuando pase el rayo logre dispersarse, logre pasar el rayo, pero también logre dispersarse en diferentes formas, ¿ya? Muy bien, la niebla es un coloide, ya que dispersa la luz del sol. Las partículas de agua en la niebla son minúsculas gotitas de agua. Esto es lo que puedes comprobar sintiendo la humedad que hay en un día de niebla. Precisamente muchos coloides que son utilizados, incluso muchos de ellos, por ejemplo, geles, tienen esa característica de que en la noche parece como que quedan incluso como que tuviesen luz propia, ¿ya? Y esa es una situación de efecto Tyndall. Bien, aquí tenemos el ejemplo que pasa en una solución normal, pero en una solución con coloides, pues hay una dispersión de la luz. Ok, otra característica que tienen los coloides es su capacidad de absorción. Vean que la absorción, ¿sí?, es diferente a la absorción. No estamos hablando en este caso de absorber, estamos de absorción. ¿Y a qué se refiere? Es precisamente la retención de las moléculas en una superficie que van a interactuar, ¿sí? Mejor dicho, gracias a la absorción, ellas pueden retener diferentes moléculas y algunas de ellas permiten, gracias a ciertos instrumentos, saber, por ejemplo, si existe una contaminación, ¿sí? Bueno, fundamentalmente, dice, las partículas coloidales suelen ser excelentes absorbentes, que es la propiedad que tienen propiedad que tiene numerosas aplicaciones prácticas. Por ejemplo, el gel de sílice es un buen absorbente frente a varias sustancias, especialmente el vapor de agua. Por esta razón, en el laboratorio y en la industria, el gel de sílice se emplea como agente desecante. La absorción se puede presentar en sustancias no coloidales como el carbón, que se emplea en máscaras antigas para absorber gases venenosos y en forma de pastillas para ayudar al tratamiento de indigestiones o como antídoto de primera urgencia. Bueno, veamos algunas de las aplicaciones que tienen los coloides. Sí, pueden ser adhesivos, van a permitir la fabricación de las pinturas. Ustedes saben que las pinturas no son exactamente una mezcla homogénea, ya sí pueden presentar cierto grado de solubilidad, ¿de acuerdo? Pero
fundamentalmente estaríamos hablando de una situación, permítanme, de una situación muy, muy interesante, como lo habíamos mencionado en la solubilidad, que lo similar disuelve a lo similar, que ya habíamos dicho que dentro de los factores que afectan la solubilidad teníamos la naturaleza, ¿sí?, de los reactantes. En tal caso, como en las pinturas, únicamente aquellas de las que hablamos de aceite, ¿sí?, pinturas de aceite, se van a poder combinar con algunas sustancias derivadas del petróleo para poderlas diluir y que no esté tan dura la pintura, que no sea tan difícil de poder pintar una superficie. Para ello es que se utilizan los solventes, ¿sí? Se llaman solventes minerales. Adhesivos, lubricantes, catalizadores, adsorbentes, ¿sí?, agentes espesantes, emulsificaciones, ¿sí? Estas bueno, sí, las emulsificaciones tienen que ver con las emulsiones, ¿ya? En la industria de la farmacéutica también, en la industria del medio ambiente también, van a ser para aerosoles, espumas, purificar agua, purificación de lodos también que lanzan las industrias, ya sea como aguas grises o aguas negras en pesticidas. Y bueno, vean, para el consumo humano, ¿sí?, tenemos que existirán algunos coloides para leche, para mantequilla, para que no se observen como, ¿cómo decir? Para que no tengan un aspecto que incluso den algún tipo de grado de desconfianza el poderlo utilizar. Entonces eso va a servir en muy buena parte, como lo había mencionado, que van a permitir esta parte de la homogenización, y que tenga un aspecto como más regular, ¿sí? Bueno, y tenemos ahora esta parte de la consolidación. Vamos a iniciar con, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos una gelatina, que le permite a la gelatina que traspase la luz, ¿sí? Fundamentalmente podemos mencionar que la gelatina, ya las partículas, por ser coloides, van a poder dispersarse, ¿sí? Va a poder dispersarse la luz en ellas, ¿sí? Entonces, precisamente van a ser las partículas coloidales las que le van a dar esa característica. ¿A qué otro cuerpo puede aplicársele el efecto Tyndall? ¿Sí? Bueno, tenemos diferentes bebidas, ya casi todas las bebidas en las que tiene pulpa o las que hay en algún tipo de pulpa que vayan muy, muy pequeñas, puede efectuarse el experimento con efecto Tyndall y ahí se va a llevar a cabo. Tenemos también cuál es la diferencia entre una solución o disolución y los coloides. Recuerden ustedes que las disoluciones tienen que ver con sustancias o mezclas homogéneas. Los coloides es un estado intermedio que se va pareciendo mucho más a una heterogénea, ¿sí? Entonces, dentro de las diferencias es que las sustancias coloidales van a presentar partículas de mayor tamaño en una fase dispersante y es similar en este sentido a las soluciones o disoluciones, porque van a tener un soluto y un solvente, pero las partículas son de mayor tamaño. Bien, las otras quedan, ¿verdad?, para que ustedes las puedan resolver en la guía. Sí, acá están los diferentes videos para que ustedes los puedan retomar posteriormente. Ok, me voy a despedir.